Hola, nunca sé cómo empezar los vídeos. Faltan 29 días para mi juicio, el juicio de la vergüenza, y creo que voy a empezar a hablar un poco más de qué ha pasado durante todos estos años, porque hay tanta información y la información es tan confusa que la gente se pierde, y lo entiendo. Hasta yo me perdería si no fuera la afectada número uno. Quiero explicar, ayer expliqué un poco las consecuencias como más emocionales, ¿no? De que me denunciara el gobierno, pero hoy quiero ahondar un poco más en cuál es la situación, cuál ha sido la situación y cuál es la situación actual. El gobierno de Andorra, en realidad el señor Xavier Espot i Zamora y la Esther Fenoll me denuncian directamente a mí, uh, y me dejan solo me dejan dos opciones, ¿no? A lo largo de todos estos años. Eh, la primera era, estaban muy enfadados y enfadadas, supongo, porque en la ONU se dijeron cosas que son realmente graves. Soy consciente, pero en ningún momento nadie vino a dialogar con nosotras después de la ONU. Directamente se dijo que se nos iba a denunciar. En una rueda de prensa el gobierno anunció, en una rueda de prensa en el 2019, cuando nosotras volvimos de la ONU, anunció que se me iba a denunciar, y yo no supe nada más de esta historia hasta que me enteré por la prensa de cuáles eran los cargos que se me querían imputar. Hasta más o menos el 2021 yo no recibí ninguna citación judicial ni ninguna investigación. Yo no sabía qué estaba pasando, pero se decía que yo estaba siendo denunciada, que yo había sido denunciada y por lo tanto investigada. Cuando me llegó una citación formal, me llegó para ir en febrero, el 17 de febrero del 2021. Fue la primera vez que yo fui a hablar a los juzgados acerca de mi versión, porque estaban aún en el periodo de instrucción, que es cuando están con toda la investigación, que se cerró en el 2022. Se cerró en octubre del 2022 la instrucción, y hemos tardado un año para que me den fecha judicial. Cuando yo fui a esa cita judicial, a mí me grabaron, a mí me pusieron en situación judicial. Había fiscalía, estaba fiscalía, había una jueza, había la secretaria de la jueza, había un chico en prácticas allí, que a mí nadie me preguntó si quería que estuviera allí, pero allí estaba el chico, y había mi abogada en ese momento. Claro, el gobierno, cuando yo me vi que realmente esto iba en serio, eh, tenía dos opciones: o desvelar todas mis fuentes, porque lo que ellos querían era que yo demostrara que lo que había dicho era verdad, lo cual en plena democracia es una contradicción en sí misma, porque tengo presunción de inocencia. Pero si yo desvelaba todas mis fuentes sin una orden judicial, que nunca tuve una orden judicial, yo incurría o podía haber incurrido en un delito de protección de datos. Por lo tanto, además no se me hubiera ocurrido nunca defraudar o dejar en problemas a las mujeres que nos dieron su documentación legal para ir a la ONU. De hecho, nunca la hemos dado, nunca hemos dicho quiénes eran estas mujeres, ¿no? Nunca hemos roto esa lealtad. Yo esto lo tenía clarísimo. Lo más fácil para mí hubiera sido, para salvar mi culo, decir: sí, mira, aquí tienes toda la documentación, y haberlas puesto a ellas en riesgo. Pero esa no es la razón por la que yo empecé a batallar, porque entendía y entiendo que si esas mujeres que a lo largo de estos años nos han dado su documentación estaban en riesgo y estaban teniendo problemas, hay muchísimas más. Solo es una prueba de que eso está pasando. La segunda opción que yo tenía y tengo es continuar tirando de la cuerda. Y eso es exactamente lo que he hecho. Cuando un país te persigue, obviamente da mucho miedo y tienes que enfrentarte a muchos fantasmas interiores, y a miedos que al igual ni sabías ni recordabas que estaban ahí, ¿no?
porque no deja de ser la autoridad, no deja de ser el poder, no dejan de poderte aplastar como si fueras una mosca. Yo no soy nadie, no tengo padrinas, ¿no? Soy de clase obrera, soy de etnia gitana, soy mujer, en fin, soy un vergel. Los que tendrían que haber demostrado a lo largo de estos años que yo miento son ellos, de alguna forma, dando datos, o sea, con decir que alguien miente no es suficiente. Yo puedo decir misa, pero tengo que demostrar, y más si estoy poniendo en situación judicial a una persona. Como decía, mi presunción de inocencia ha brillado por su ausencia, ¿no? Desde el momento uno, el señor Filloy, Jové, el mismo cap de govern, el señor Chávez Pot y Zamora, me han dicho que me denunciaban para que yo tuviera la oportunidad de demostrar que lo que yo he dicho es cierto, que eso en una democracia no es algo factible. De todos modos, ellos en estos 4 años anteriores a ir a la ONU, que ya teníamos relación con esta administración, siempre nos pedían nombres, siempre querían que supiéramos, que siempre querían que dijéramos quiénes eran nuestras fuentes. Nunca se las dimos. Les decíamos que lo que tenían que hacer eran protocolos y eran formas de trabajo que fueran factibles para toda la población. ¿En qué se convirtió mi vida? ¿No? ¿Cuáles son las decisiones o cuáles eran las opciones que tuve que barajar en pleno confinamiento? Recordemos que nos confinaron. Y en pleno posconfinamiento, cuando ya abrieron los aeropuertos, pues una fue la del asilo político. Tal y como me denunció el gobierno de Andorra, en noviembre de 2019, la ONU y Frontline Defenders me hizo una valoración del riesgo que corría y de ver el enfado que había suscitado en los gobernantes. El riesgo era que me asesinaran. Se me dijo, no tengo ningún papel, no, pues no, se me dijo. De hecho, yo estuve con Frontline Defenders, que si lo veis, si entráis en la página veréis que, pues que denuncia casos y situaciones de muchas otras activistas, otras y otros, que se están rompiendo la cara por un derecho en el mundo, ¿no? De hecho, en algún momento, hablando por teléfono con otras activistas, me pasó hablando con una compañera de Católicas por el Derecho a Decidir, estábamos montando una jornada online en esa época de post-confinamiento que no nos podíamos reunir y que los webinars estaban como en auge, ¿no? Para no perdernos. Y dos policías empezaron a hablar entre ellos en nuestra conversación, ¿no? Yo entré en pánico, yo sabía que esto pasaba, y desde Frontline Defenders me tuvieron que sostener, ¿no? Fue muy peliculero todo. No me fui, no me fui. ¿A dónde? ¿A dónde me iba a ir? Las condiciones de asilo político son muy duras, porque lo que te pide el país que te acoge como asilo, que te da asilo político, es que no te metas en nada de lo que pasa en su país, porque si no te devuelven directamente. Es decir, una parte de mí debía morir si pedía asilo político, o debía esperar muchos años para poderme vincular. ¿Y cómo hacía asilo político y desde dónde? ¿Qué opciones tenía? Suiza, que es como, o sea, es 2 veces más caro que Andorra. Alguien ha estado en Ginebra. Ginebra es un lugar bastante aséptico. A mí, para vivir, me parece que es como Andorra, y no me gustaba. Me voy a Bruselas. ¿Qué hago en Bruselas? ¿Con qué dinero? ¿Con qué dinero? ¿Cómo me mantengo? Yo no soy Puigdemont, ¿sabéis? No me puedo ir y... ¿Cómo me sostenía? No era posible. Me iba a Estados Unidos, me iba a Canadá. Si me iba a Estados Unidos o a Canadá, pues ya estaba, ¿no? Ya la militancia se acabó. Otro horario, nunca más volver a casa. Además que a mí nadie me... Yo no me habían encerrado provisionalmente, no me han encerrado, no me han retirado el pasaporte, no me han recluido en mi casa. Entonces decidí pues la segunda opción que tenía, que era continuar batallando a ver hasta dónde llegábamos. Entonces apareció en mi vida pues unos meses antes, un año antes quizá de que
fuera a declarar en el 21, apareció la abogada internacional que hemos tenido hasta ahora, que es Clara Serra Baget, un amor de persona, una persona súper conectada, que realmente me empoderó mucho a nivel legal, porque no había nadie a nivel internacional que nos estuviera asesorando, y es gracias a ella que empezamos a tener un montón de redes con Amnistía. Ella se encargó, yo no sabía por dónde empezar, a mí el mundo se me hizo muy grande. En estos 4 años, ¿qué ha pasado? Pues cuando el gobierno me denunció en un inicio y me llegó la primera carta en el 2021, yo me enfrentaba, lo que se me pedía eran 4 años de cárcel, 30.000 euros de multa y una indemnización por responsabilidad civil. Como he dicho, la única cárcel que tenemos en Andorra es de máxima seguridad. En Andorra no existe el tercer grado y el sistema es punitivo, no es para reinsertar, sino para castigar. Hicimos mucho ruido, hemos encontrado muchas alianzas con la ONU, con el Consejo de Europa, con Amnistía, con Women's Link, con Center of Reproductive Rights, con ISHR, en fin, con un montón de organismos. Hay mucha gente en el mundo velando por las activistas, y actualmente me enfrento en el juicio de la vergüenza a 6.000 euros de multa por difamación al Estado, 6.000 euros de indemnización por daños y perjuicios al señor Xavier Estot y Zamora, y 6 meses de inhabilitación para un cargo público. Y estoy en libertad condicional, lo cual significa que si me llaman desde Batllia o sea, desde nuestros juzgados, yo tengo que acudir corriendo, ¿no? Porque si no sí que incurriría en un delito de desaparición, creo que es de desobediencia civil, algo así. Es algo, tiene otro nombre más peliculero. Pero yo tengo mi pasaporte, puedo salir de Andorra, viajo. De hecho, a mediados de noviembre estaremos con Beatriz en Huesca y en el País Vasco, en Navarra, haciendo nuestro espectáculo poético y político. Entonces, una puede pensar que estoy contenta porque de que me metieran a la cárcel y me pusieran 30.000 euros de multa, pues bueno, pues ahora que tengo un 666 marca de la bestia, pues estoy aliviada. Y es que no, porque no, como dice Amnistía, yo no me tendría que haber enfrentado a nada de todo esto. Yo tendría que haber continuado en el sistema democrático, en lugar de convertirnos a Stop Violences y a mí en las enemigas del país. Nos tendrían que haber convertido en las aliadas, porque sabemos trabajar y tenemos un conocimiento muy válido y una experiencia brutalísima en manejo de violencias, en atención a mujeres en situación de violencia de género. Entonces no estoy contenta, porque lo que yo quiero es nada. Esto es como si me dicen, hombre, ¿qué prefieres? ¿Que te mate o que te corte las 2 piernas? Nada. ¿En qué situación, o sea, en qué momento se puede poner a un ser humano que no ha trascendido ninguna norma moral ni ética, entendiendo como, pues no he matado a nadie, no he robado a nadie, no he asesinado a nadie, no he vendido droga a niños, o sea, no he hecho nada que sea ilegal, en esa tesitura, ¿no? ¿Te mato o te corto las piernas? Pues nada, ¿me escuchas? Podemos avanzar en derechos. Ese sería el tema. Como no vivimos en un Estado democrático real, pues así estamos. Vivimos en una teocracia parlamentaria gobernada por un obispo fundamentalista religioso que no nos deja avanzar en derechos, y por la extrema derecha. Así que hoy voy a acabar este vídeo con una frase de Angela Davis que dice: no estoy aguantando lo que no puedo cambiar, sino que estoy cambiando lo que no puedo aguantar. Hasta mañana.